Un, dos, tres. Muy buenas tardes. Eh, Estamos aquí una vez más en este canal haciendo la voluntad del Señor. Por este medio estamos aquí con nuestro hermano, el ministro de capellanía, Julio Usca. Es muy importante, estamos aquí haciendo queremos hacer una entrevista y, y hacerle unas preguntas acerca de lo relacionado a lo que es la iglesia. Amado hermano, que Dios lo bendiga en esta hermosa día, sábado 14 de abril del 2018. Con su permiso, queremos ver que nos conteste unas preguntas. ¿Qué piensa usted acerca de lo que es la iglesia? ¿Cómo está relacionada hoy en día? ¿Y qué es lo que hacen? Amén. Gracias, hermano José, por este tiempo precioso, por poder darse tiempo a venir hasta estos estudios. Yo le agradezco a usted como ministro del Señor, que es también, que está preparándose y con retos nuevos para el futuro. Realmente la iglesia, como bien la pregunta lo está haciendo, hay mucho que hacer a nivel de iglesia en el mundo, porque cuando Jesús estableció la tierra con sus discípulos, dejó un legado, dejó una responsabilidad para que llevaran ese mensaje a las naciones, a las familias, a los pueblos, aún a los pueblos de los confines de la tierra. Y de acuerdo a la palabra que podemos examinar, tenemos acá una porción muy linda, un extracto sagrado que nos dice, cuando el Señor estaba dejando un legado a Pedro, y Pedro pues en su desespero quizás que él se sentía porque sabía que un día su maestro ya no iba a estar con ellos, y, y se hacían preguntas como las que hoy actualmente nos podemos hacer. Bueno, si Jesús ya se va, si Jesús se retira de nuestro medio, ¿qué pasaría? ¿Qué estaría para acontecer a futuro? Tenemos una porción muy linda en Mateo capítulo 16, los versos 15 al 18, cuando alguien pregunta, ¿y qué es de Jesús? ¿Y qué hace Jesús en medio vuestro? ¿Y quién es realmente Él? Perdón. Y Él les dijo, ¿y vosotros propiamente, que sois mis discípulos, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor se revela a Él mismo como la roca, como la piedra angular, como la piedra que los edificadores lo desecharon, y ha venido a ser la piedra principal del ángulo, deja saber que sobre este ser que es Jesús, que Él sería la cabeza de la iglesia, de ese cuerpo viviente, de esa estructura, pero creada con piedras vivas. No es exactamente la infraestructura física de una casa, de un edificio, de un local, de un teatro o de una casa física, sino se trata de un cuerpo de hombres, de mujeres, salvados por Jesús, que han formado parte de la iglesia. Desde los tiempos antiguos,
encontramos la iglesia invisible y la iglesia visible, que hoy forman parte de los creyentes de todo el mundo siervo. Esa es mi respuesta a su pregunta. Muy interesante su versión que los ha contestado hasta este momento. Se quiere decir de que aún todos estos personajes que andaban con el Señor Jesucristo, amado hermano, sabiendo que andaban con el Señor, no se daban cuenta todavía que quién era Él. Pero aún también lo mismo pasa en las iglesias, ¿verdad? Hay mucha gente en las iglesias y no saben a quién les sirven. Van por decir así en otras palabras más aclaradas, hacer bulto, pero en verdad no saben a quién les sirven y a quién siguen y quiénes son en Cristo Jesús. Pero siempre hay un remanente, como podemos decir, que sí saben y qué es lo que quieren y qué es lo que se quiere hacer en la iglesia. Como podemos poner a Pedro, que él sí sabía quién era. Él le reveló, le dijo que él era el Dios, el Jesús, el que había venido para la humanidad. ¿Es cierto así, mi amado hermano? Amén. Sí, así mismo es. Es cierto, si bien se enfatiza en estos últimos tiempos, la iglesia, genuinamente, la iglesia de Cristo, la que es la iglesia bíblica, ha perdido su esencia, ha perdido su visión, ha perdido su rol de trabajo dentro del pueblo, dentro de la nación y en el mundo en el cual estamos viviendo sobre este globo terráqueo. La iglesia fue creada con un propósito. El Señor dejó un legado, como dije antes, que todos los que creyeren en Él y fueren salvos llevarán el mensaje a otras personas, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tengamos también presente que la iglesia no se trata solo de grandes multitudes, como hoy en día dicen las mega iglesias, que se hace mucha mención. Se han levantado pastores, se han levantado profetas, se han levantado apóstoles, se han levantado discípulos, hombres, mujeres, con buenos fines inicialmente, pero luego su ego les ha transformado a buscar intereses personales, a querer vivir una vida de iglesia, una vida espiritual, pero egocéntrica, abandonando propiamente la proclamación del mensaje de las buenas nuevas que es en Jesús. Jesús es nuestro medio para ser salvo. Jesucristo es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y recordemos, aquí hay otro texto muy lindo bíblicamente hablando, de acuerdo a Mateo capítulo 18, verso 16, dice que donde están 2 o 3 congregados en nombre de Él, Él estará en medio de ellos. La palabra del Señor nos hace mención muy claramente que la iglesia actual, por pequeña que sea en grupo o por numerosa que sea, si está dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura, pues va de acuerdo a los principios bíblicos. Pero si no es cristocéntrica, si Jesús no es el centro en esa congregación, donde están 2 o 3 o más, 10 o 100 o 200 o 1000 o 10,000, si no hay ese Señor que esté encabezando, que se llama Jesús, simplemente sería un club social, un conglomerado más, quizás con nombre de identidad cristiana, pero no cristocéntrica. Podría ser un grupo más de personas buscando hacer ciertas cosas al modo humano, pero no de acuerdo a lo que Dios ha establecido como iglesia y como el medio para que sean salvos todos los habitantes de la tierra. Bonitas palabras, y seguimos aquí entrevistándole. Sí, muy cierto, cuando dice empezando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, se puede ver muy claramente que la iglesia en totalidad no se requiere ni se ve por la multitud que alguien primeramente quiere comenzar a dirigir
por multitudes, pero podemos ver en este momento que nosotros tenemos, donde dice la palabra ahí en ese versículo que usted leyó, donde están 2 o 3, y quienes forman esos 2 y 3, es la familia, me imagino, creo yo, no es que me imagino, esa palabra no existe, es la familia, donde hay 2 y 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces se quiere decir de que nosotros podemos, nuestro primer ministerio tiene que ser nuestra familia, porque lo conformamos de nuestra familia, que cabe 1 y 2 y 3. De allí pues cuando nosotros tengamos todo esto muy bien organizado y planificado, pues vamos aspirando, llevando esta palabra al vecino, allá al necesitado afuera, a todos aquellos que lo necesitan. Después podemos planificarnos para irnos extendiendo, porque esa es la misión del Señor, ¿verdad? Pero muchos quieren irse a lo más largo, a lo más grande, donde Dios les recomienda a nosotros de que empecemos donde hay 2 o 3, ¿verdad? Amén, amén. Sí, exactamente. Yo pienso que como punto principal punto de partida, el hombre o la mujer de Dios que quiere hacer ministerio tiene que tener establecido su familia. No digo en el sentido de que tiene que obligadamente estar casada, ser madre o padre de multitudes, sino tiene que haber un principio bíblico establecido sobre esa plataforma, la cual sirve como base, sirve como fundamento, sirve como punto de partida para hacer la obra del Señor. Recuerde que el apóstol Pablo dijo muy claramente al al joven pastor Timoteo, cuando dijo: si alguien quiere obispado, buena obra desea. Tiene que ser marido de una sola mujer, tener a sus hijos en su gestión, tiene que tener a sus hijos bajo una ordenanza de la palabra, viviendo de una manera de acuerdo a los principios de la palabra. Entonces, si aquel o aquella familia cimentada bajo el señorío de Jesucristo va a tener un punto muy excelente como base y punto de partida para ser ejemplo, para ser modelo a la sociedad en el mundo en el cual está viviendo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener pautas y principios establecidos, muy claros, muy establecidos en Dios, bíblicamente hablando, porque de no ser así se nos hace muy difícil. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo lo podría expandir el mensaje del Evangelio? ¿Cómo podría guiar una congregación si mis propios seres que yo las tengo a mi alrededor no las estoy pudiendo guiar, corregir y sostenerlos como debe ser? Entonces puede haber una errancia, puede haber una mala interpretación a las cosas. Pensando hacerlo mejor, podemos caer en grandes errores, como lo ha pasado en otros tiempos, en siglos que han transcurrido, pero también los resultados han sido muy malignos, muy dañinos, que han dañado el corazón de las familias, de las personas, y esto se debe evitar a toda costa, usando los principios bíblicos de la palabra para que seamos lo mejor y excelentes siervos y excelentes hacedores y oidores de la palabra. Muy bien, mi amado hermano, es un placer haberlo tenido aquí en este hermoso canal, haciendo la voluntad del Señor. Ha quedado muy claro sus palabras, sus consejos, su enseñanza acerca de lo que son las iglesias y cómo debe ser la iglesia hoy en día, ¿verdad? Es un placer, mi amado hermano, y seguiremos en contacto, seguiremos aquí teniéndolo seguido en este canal para que usted pueda enseñarnos de las grandes bendiciones, la riqueza que el Señor le ha dado en su vida. Así es que me despido en este momento y pues salude aquí a los que lo van a ver en este momento. Amén. Gracias, hermano José y ministro del Señor. Esperamos que todo lo que podamos seguir haciendo para la honra y la gloria del Señor sea en gran manera. Y a todos los que nos van a ver y reproducir estos videos y compartir, que se pueda hacerlo con toda libertad, porque de esa manera también expandimos el mensaje del Evangelio y hacemos la obra del Señor. Amén. Dios me los bendiga.